sos licenciado en Ciencias Políticas. ¿No hay un gran sector de los políticos argentinos que está esperando que vuele en pedazos? Como no hay dentro de tu ciudad, de la cual vos sos el representante en el Ejecutivo, un sector en el cual está esperando que a vos te vuele en pedazos y que nunca realmente nos vamos a sentar en torno de una mesa a ver cómo solucionamos esto. En el caso de mi ciudad no creo, digamos. La ciudad de Casilda, por lo menos en los últimos años, ya se caracteriza por tener un diálogo bastante franco entre todos los sectores. Obviamente hay críticas, hay discusiones, hay planteos, pero creo que... ¿En Casilda no pasa? ¿A nivel nacional? Y a nivel nacional puede haber sectores que... Te tocan... Yo soy el director de un periódico de nivel nacional. Vos sos licenciado, digo, mira, no puedo usar su nombre porque usted es el intendente, le vamos a poner un seudónimo, le vamos a poner Fernando. Va a firmar como Fernando, hagamos un análisis. Yo quiero que usted me diga si realmente no hay un sector importante que está esperando que vuelen en pedazos. A ver, y del otro lado yo le podría decir de una mirada también bastante, digamos, de otro extremo, que bueno, estos son lo mismo de siempre, lo que ya vienen aplicando estas políticas neoliberales de hace años y que las políticas neoliberales siempre terminan pagando el costo, lo terminan pagando los trabajadores o los sectores más humildes. Y son miradas a las que uno no puede invalidar, digamos. Es decir, uno no puede, o en algún punto de los dos extremos, digo, poder censurar la opinión respecto de... Porque también del otro lado dicen, bueno, pero esto es producto de que nos dejaron un país incendiado y ahora encima quieren... la famosa frase, creo, de un diputado que prendieron fuego en la casa y ahora se quejan que hay olor a humo. Bueno, a ver... Son los dos extremos de la grieta, como que, a ver, que insisto, yo no invalido la discusión. Lo que me parece es que cuando uno está en una situación de crisis, como la que estamos viviendo, donde por diversos motivos se la está pasando mal, no es momento, creo, de invertir energías y tiempo en discutir quién tiene la culpa, y si la culpa es más de este o del que está ahora o del que estaba antes, sino que me parece que hay que sentarse y convocar, a ver, ¿cuál es, creo, la responsabilidad? ¿Se dio alguna vez eso en la historia argentina, licenciado? Sí, yo creo que... ¿Cuándo? Y después de la crisis del 2001 hubo una salida donde está bien, fue obligada por la crisis. La Rúa pidió, bueno, pero por favor. Bueno, pero yo creo que fue una salida, o se extremó una salida a la crisis por las causas que uno le quiera buscar, pero después hubo una concertación mínima para poder... Después de la caída de la Rúa. Bueno, obviamente. Escúchame, a ustedes, a los radicales se le burlaron durante años diciendo son la viuda de la Rúa. Está bien, pero por eso digo, yo tampoco lo pongo en términos partidarios o en términos... A ver, la gente que nos está mirando, a ver, si queremos discutir quién tiene la culpa, encontrémonos en un momento y discutamos de quién tiene la culpa. Ahora, lo que nos pide la gente, muchachos, a la dirigencia política y sobre todo a la dirigencia política nacional, solucionen los problemas. A ver cómo hacemos para que la crisis no se profundice cada vez más, para que la fábrica nos tenga que seguir licenciando, suspendiendo trabajadores, para que la persona, la familia que percibe desde la asignación universal por hijo o un sueldo o lo que sea, no tenga que invertir gran parte de ese sueldo en pagar los servicios nada más, y pueda de alguna manera procurarse una vida normal. Entonces, esas son las discusiones, y si de un lado el gobierno nacional se cierra en su postura y dice, no, hay que hacer esto y no se puede hacer otra cosa, y esto es nada más, bueno, muchachos, veamos cómo cierran los números porque tenemos que cumplir con la meta del fondo, y volvemos a ese esquema donde entramos en una recesión peor en la que estamos y una contracción económica y solamente aspiramos a que después de la cosecha el año que viene se reactive la economía. Hay que llegar a la cosecha el año que viene. ¿Es una leyenda o es cierto esto de que...? Perdón, y del lado de la oposición decir, a ver, no solamente esperar que se agrave la crisis para ver cómo esto ¿Cómo gana la próxima? Cómo se gana la próxima elección, sino tratar de buscar proponer alternativas para... O sea, creo que, obviamente, la mayor responsabilidad siempre de quien dirige, en este caso el Gobierno Nacional, que tendría que convocar a todos los sectores en una discusión
franca. A ver, si no pasa esto, ¿qué pasó con el Fondo Sojero? Se toma una medida unilateral con un decreto de necesidad de urgencia ante el reclamo, digamos, la queja y demás, y la posibilidad concreta que en una sesión de la Cámara de Diputados se caiga ese decreto, bueno, se avanza con una corrección parcial. Bueno, a ver, ¿por qué no vamos a un esquema de concertación donde no solo se discuta, como está hoy, se discute el presupuesto, bueno, a ver cómo hacemos para que cierren los números, quitando subsidio como al transporte, subsidio a la tarifa social de la luz, sino veamos cómo hacemos para que, más allá de achicar los gastos, que nadie dice, a ver, obviamente la sentencia de que no se puede gastar más de lo que se recauda, eso, ¿quién va a estar en desacuerdo? Uno, es verdad, no puede vivir toda la vida con déficit donde el Estado gaste más de lo que recauda y se tiene que endeudar y demás. Eso es lógico. Ahora, el problema es, para llegar de A a B, de este objetivo, digamos, de déficit cero, en el medio, no es un Excel donde uno dice, bueno, quito el déficit de 10, quito 10 y ya está. En el medio hay familias, fábricas, producción. Entonces, lo que hay que concentrar es una salida hacia adelante para también cómo hacer para que la economía se reactive, que creo que es lo que estamos necesitando, que los trabajadores puedan volver a la fábrica, que la gente pueda consumir y de esa manera también el Estado poder no entrar en una espiral, porque por ejemplo ahora los impuestos vinculados a la actividad económica, que son el IVA, ingresos brutos a nivel provincial, ya estaban mostrando signos de la recesión. O sea, el Estado también deja de recaudar porque la economía se contrae. Entonces entramos en una espiral negativo cuando tenemos que buscar, creo, salir. Entonces, me parece que lo que se impone es mirar la realidad con madurez política, salir de la grieta, que no nos lleva a ningún lado. No, imposible esa, Juan. Y bueno, nada es imposible. No, sí. Bueno, está porque bien. Casi imposible. Pero si no se plantea concretamente, la grieta creo que no. No, pero ya es un sentimiento. Es lo mismo que me dijiste de Boca River. Bueno, pero ya supera el análisis. El fútbol es el fútbol y la realidad política y la vida de la gente es otra. Los sentimientos son comunes, Juan. Bueno, por favor. Pero creo que... Uno siente cosas ante ciertas cosas y las siente. Después siente exactamente lo mismo ante otras cosas. Y realmente las siente. ¿De qué nos sirve discutir? Usando una metáfora que quizá no sea la más... Pero, absolutamente nada, te respondo antes que me diga. Obviamente. Obviamente. ¿O vos no ves programas donde el invitado está esperando que el otro termine para hablar sin importarle un pepino qué es lo que dijo? Bueno, y sistemáticamente esas cosas... Yo creo que en nuestro caso... Eso somos nosotros. Bueno, pero no son noruegos. En mi caso y en nuestro caso, quienes tenemos en este momento circunstancialmente desempeñamos una función pública donde la gente nos eligió para estar acá, creo que nuestra responsabilidad no tiene que ver con incentivar. Yo puedo tener una opinión del gobierno nacional y de la ideología que se aplica o de la mirada, que no comparto en lo más mínimo. Que le hiciste pública el otro día en una movilización. Exactamente, le hice pública en la movilización de la intersindical de la ciudad, pero creo que más allá de que es mi postura y de que tengo una opinión absolutamente contraria, la gente me votó para ver cómo solucionamos los problemas y el gobierno nacional también la gente lo votó para eso. Entonces lo que tenemos que ver es cómo hacemos para poder solucionar. Obviamente si el gobierno nacional se empecina en una mirada, uno lo tiene que decir y tiene que tratar de hacer reflexionar no solo al Ejecutivo, a los legisladores. Se va a discutir un presupuesto donde es, digamos, la ley de todas las leyes, es donde se discute cómo se van a invertir los recursos el año que viene. Bueno, yo creo que es el ámbito más que necesario para que esta no sea... ¿Y vos cómo va a ser el tuyo? ¿Cómo vas a hacer el tuyo? Bueno, estamos esperando. Estamos esperando a que... Claro, porque yo me voy para ir dentro de la grieta y te digo, pero escúchame, el año pasado me aprobaste diputado, senador, de ejecutivo, que iba a ser el 15 la inflación. Le erraste. Que el dólar iba a estar, creo, en 19, ¿no? 19, 23, no. No, bueno, pero por eso digo, la discusión tiene que ser una discusión seria, madura y con todas las opciones. Y del lado, insisto, del lado del gobierno, evitar esta marcha y contramarcha, fijar una mirada que no solo tenga que ver
con paliar la emergencia financiera. A ver, está bien, alguien del gobierno nacional me dice, mira, estamos en plena emergencia financiera, en plena corrida, tenemos que ver cómo escucho por ahí, cómo se detiene la hemorragia. Bueno, perfecto. Ahora, Sí. veamos cómo se detiene la hemorragia. Ahora, después, más allá de tener la hemorragia, veamos cómo hacemos para recuperarlo al paciente, porque si no, solamente con detener la hemorragia, el paciente no se va a recuperar. Y lo que uno ve o escucha a nivel nacional, no se proponen concretamente estas cuestiones. Si cuando uno dice, bueno, ¿y cuándo se va a reactivar la economía? En abril. A partir de abril. A partir de abril, y donde el componente principal sería la cosecha nuestra de acá, de nuestra zona. Y uno dice, la verdad, si tenemos que depender de eso, primero hay que llegar a abril. Pues está octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y recién estamos en abril, faltan 6 meses. Y después, ¿y por qué se va a hacer el desencadenante? ¿Por qué solamente con eso se va a motorizar la economía? Creo que una situación compleja, pero que requiere de salir de esa discusión, como decías antes, de blanco-negro, y de alguna manera poder sentarse a una mesa con voluntad de querer solucionar, no con voluntad de querer patearla, porque si no, evidentemente, bueno, es repetir la historia. Es decir, bueno, esta película ya la vimos, estamos en la mitad de la película o en dos terceras partes de la película, bueno, falta el resto y ya sabemos cómo termina. Exactamente. Obviamente. Bueno, si sabemos cómo termina, entonces hagamos las cosas todos, digo, para tratar de que no termine de la peor manera. Yo no creo que sea así. Juan José, ya es el tiempo. Simplemente decir que el próximo 6 de octubre a las 10:30 de la mañana en el Dante, en el Teatro Dante, está Laura Goodman. A todos los casildenses y de la zona están invitados porque no se la pierdan a Laura, que es un fenómeno. Y te comprometo a que me pongas en contacto con el director del teatro, así viene y nos cuenta, porque la cantidad de espectáculos que hay en Casilda son de primerísimo. A pesar del momento, tratamos de esforzarnos por gestionar recursos, y en eso quiero agradecer al gobierno provincial que siempre nos tiende una mano. Hicimos un encuentro de teatro hace unos días, Expo Mujer la semana pasada. Bueno, y como vos decís, es muy rica, está lo de Laura Goodman en octubre. No, buenísimo, y tratamos de que, a pesar de la situación, poder ofrecerle a la gente la posibilidad de distraerse un rato, de buscar otras miradas. Juan, gracias por venir. Al contrario, un gusto como siempre. Muchas gracias. Señores, mañana continuamos esta recorrida por el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, así que pues bien, será hasta entonces.